¿Qué tal, apreciados amigos? Es una alegría el volver a encontrarnos a través de este video y también compartir con ustedes el bosquejo de la cuarta lección que venimos estudiando, la esperanza del Antiguo Testamento. Reciban cada uno de ustedes un cálido y fraternal abrazo. Tomemos en consideración lo siguiente como punto de partida a nuestro bosquejo. Los hombres del Antiguo Testamento tenían como esperanza frente a la muerte la resurrección, no la falacia o la falsa idea de la inmortalidad del alma. Ellos esperaban la resurrección. Abraham, por ejemplo, esperó eso. En Hebreos 11, 17 y 19 leemos: por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofreció a su unigénito, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, para resucitarlo, de donde, en sentido figurado, también le volvió a recibir. Esta es la esperanza que transmite la Biblia. Por supuesto que para una mejor comprensión vamos a trabajar con objetivos. 3 objetivos para este estudio. Primero, veremos la enseñanza, la creencia de la resurrección en el Antiguo Testamento. En segundo lugar, estudiaremos que esta es nuestra gran esperanza, entre comillas. Y por supuesto, estudiaremos por último la resurrección especial. Recuerden que las diapositivas pueden descargarlas del enlace que figura en la descripción. Vamos a trabajar con nuestro bosquejo. Primer objetivo, la resurrección en el Antiguo Testamento. Como ya vimos, la resurrección era conocida y esperada por hombres desde tiempos antiguos. Y tenemos estos 3 ejemplos: Job, Abraham y también David. Sobre estos 3 personajes, la Biblia dice lo siguiente. En cuanto a Job, en medio de su sufrimiento, de su dolor, él dice: al resucitar, veré a mi Redentor cara a cara. Por supuesto que esto está parafraseado e interpretado de lo que leemos en Job 19, 25 al 27. De Abraham ya vimos: Dios puede resucitar a mi hijo. Y David dice algo muy parecido, pero del mismo: Dios levantará mi cuerpo del sepulcro. La esperanza de estos hombres, que son unos ejemplos simplemente de tantos del Antiguo Testamento, estaba en la futura resurrección que Dios les estaba ofreciendo. No solo estos hombres hablaron de lo que ellos esperaban. El profeta Isaías escribe, inspirado por Dios, que la resurrección es algo real. Isaías 26, 19 dice: tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán, la tierra dará a sus muertos. Esto es claro, la enseñanza siempre fue la resurrección. Miren que ninguno de estos personajes dice que bueno, cuando muera mi alma morará por siempre, mi espíritu estará ante tu presencia. No, la esperanza de ellos es: voy a morir, pero voy a resucitar. De esto vamos a ampliar, Dios mediante, el día viernes en la madrugada en el comentario en vivo. La lección anotaba lo siguiente: conforme a la esperanza del Antiguo Testamento, esta declaración no sugiere que al momento de morir el alma volaría inmediatamente al cielo. El profeta inspirado simplemente dice que no permanecerá para siempre en la tumba. Llegará el momento en el que Dios lo redimirá de la muerte y lo llevará a los atrios celestiales. ¿Cuándo ocurrirá todo esto? Cuando Cristo vuelva por segunda vez. Con mucha asertividad, el espíritu de profecía dice lo siguiente: la doctrina del segundo advenimiento es verdaderamente la nota tónica de las Sagradas Escrituras. Hubo santos desde los tiempos antiguos que miraban hacia el tiempo del advenimiento glorioso del Mesías, como Enoc, por ejemplo, que se contó entre la 7ª generación, descendientes de los que moraron desde el Edén, y que por 3 siglos anduvo con Dios en la tierra, y él contempló desde lejos la venida del Libertador. He aquí viene el Señor con las huestes innumerables de los santos ángeles. El patriarca Job, en la lobreguez de su aflicción, exclamaba con confianza: yo sé que mi Redentor vive
y que en lo venidero ha de levantarse sobre la tierra. Todo esto ocurriría cuando Cristo volvería por segunda vez. Estamos hablando de la fe, lo que esperaban ellos en la resurrección. Como segundo punto, veamos que esto involucra una gran esperanza, la resurrección. Por supuesto que esto es una gran esperanza. Vamos a enfrentar la muerte. Hemos perdido a personas muy amadas, pero hay una esperanza, que es la resurrección, y la esperanza obviamente es una resurrección para vida eterna. Pero miren lo que escribe tanto Job como los hijos de Nacor. Job dice, en medio de toda su aflicción, prácticamente dijo, perdí todo. Rodeado de enfermedad, quebrantado económicamente, con dolor, perdió a su familia, es decir, estaba totalmente perdido, al menos desde el punto de vista de los hombres. Entonces Job, en medio de su dolor, dice, bueno, es posible que muera, pero voy a ver a mi Señor cuando Él me levante de la muerte. La esperanza de Job no se condiciona a lo que puede obtener en esta tierra. La esperanza de Job radica en la resurrección que obtendría de Dios. Lo mismo leemos en el Salmo 71, sobre todo en el versículo 20. Los hijos de Nacor observan los afanes de los hombres, de las personas por el poder, el querer tener riquezas. Ahí está la esperanza de ellos, el reconocimiento. Pero comprende que todo esto es pasajero. Entienden que la recompensa de Dios es infinitamente superior a lo que podrían obtener en esta tierra, y todo lo recibirían cuando sea resucitado. Entonces, la esperanza de la resurrección no solo apunta al hecho de que, bueno, vamos a morir y resucitar, sino que es algo que sobrepuja, está sobre todo lo que este mundo puede dar, la resurrección para la vida eterna. Pero ojo, no todos recibirán este milagro, no todos. El profeta Isaías, nuevamente en su libro, advierte de dos grupos, Isaías 26, 14 y 19. Primero, dice que habrá un grupo que no resucitarán. Esto es curioso, la resurrección es real, pero no todos, porque lamentablemente para quienes en su momento tuvieron la oportunidad de disfrutar esta esperanza, pero se empecinaron en rechazar a Cristo o se engañaron con falsas creencias, estos serán los que tristemente no resucitarán. Pero también está, obviamente, el grupo donde anhelamos estar, los que resucitarán, que gracias a los méritos de Cristo, quienes murieron y aceptaron a Cristo como su Salvador, recibirán para recibir la inmortalidad. Como ya lo hemos dicho, esto ocurrirá cuando Cristo vuelva por segunda vez. Vivir con esta esperanza depende de la decisión que nosotros tomemos. Por eso, nuevamente quiero compartir esta cita del conflicto de los siglos. A consecuencia del pecado de Adán, la muerte pasó a toda la raza humana. Todos los descendientes igualmente vamos a ir a la tumba. Y debido a las disposiciones del plan de salvación, todos saldrán de los sepulcros. Pero queda sentada una distinción entre las dos clases que serán resucitados. Todos los que estén en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron bien saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron mal a resurrección de condenación. Esto obviamente después del milenio, que más adelante la lección desarrollará. Los que hayan sido tenidos por dignos resucitarán para vida, son llamados dichosos y santos. Sobre los tales la segunda muerte no tiene poder. Pero los que no hayan asegurado para sí el perdón por medio del arrepentimiento y de la fe, recibirán el castigo señalado a la transgresión, que es la paga del pecado, es la muerte. Entonces hay dos grupos, queridos amigos. Hay dos grupos, uno que resucitará para vida y otro que no resucitará en ese momento, sino luego de 1000 años. Nuevamente aquí
Esto ampliaremos un poco más en el comentario en vivo y la lección desarrollará todo esto más adelante. Pero, ¿en qué grupo quieres estar? Depende de ti. Finalmente, vamos a la resurrección especial. En el capítulo 12 de Daniel, el profeta recibe la seguridad de la resurrección. Pero primero dice lo siguiente: cuando Miguel se levante, hablando de Miguel estamos hablando de Cristo, muchos de los que duermen en la tierra serán despertados. Ojo con lo que dice acá: muchos de los que duermen serán despertados. Unos para vida eterna, pero otros para vergüenza eterna. Por eso llamamos a este punto la resurrección especial. ¿Por qué? Los que resuciten a vida eterna serán los que en ellos se cumple la promesa hecha por Dios, quienes aceptando a Cristo como su Salvador heredan la vida eterna ofrecida y ganada por Cristo en la cruz y con su resurrección. Este es el grupo, como ya vimos en el objetivo anterior, en el cual queremos estar con ellos. Pero habrá un grupo especial que resucitará para vergüenza eterna. Literalmente serían los aborrecidos, porque esto es lo que se traduce del término hebreo. Todos los santos manifestarán su aberración por el pecado, su desprecio por el pecado. Llegarán a aborrecer el pecado. Y como lamentablemente este grupo, que no es muy numeroso porque serán los que crucificaron a Cristo, los que se burlaron de Cristo, los que hicieron una guerra cruenta contra los hijos de Dios, ellos resucitarán, pero resucitarán para ver a quién rechazaron. Y como están con pecado, recibirán esa aberración. Lamentablemente, este grupo participará de esa resurrección especial que luego esperarán el paso del milenio para recibir su triste condena. Conflicto de los siglos anota lo siguiente: los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba y oyen el pacto de paz que Dios hace con los que han guardado su ley. Los que lo traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo moribundo, y los oponentes más violentos de su verdad y su pueblo, son resucitados para contemplarlo en su gloria y ver el honor conferido a los fieles y obedientes. Pero tristemente ellos no participarán de esa resurrección. Cuando Daniel está por terminar su libro, el ángel le dice lo siguiente: tú, Daniel, irás al descanso, pero te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Querido amigo, que este sea nuestro anhelo, si es que el Señor nos llama al descanso, levantarnos al fin de los días para recibir la vida eterna. En resumen de esta lección hemos aprendido estos 3 puntos. El Antiguo Testamento enseña la promesa de la resurrección. Esta esperanza está abierta a todo aquel que crea en Cristo y lo acepte. Y por supuesto, la vida eterna depende de nuestra fe en nuestro Señor Jesús. Por último, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Compartamos esta promesa, la resurrección, con quienes experimentaron la pérdida de un ser querido. Animémoslo a aceptar a Cristo como su Salvador y prepararse para su regreso, momento cuando todos aquellos que abrazaron a Cristo serán levantados para vida eterna. Y por supuesto, estudiemos la siguiente lección que titula Resurrecciones antes de la cruz. De esta forma terminamos el bosquejo de esta 4ª lección, esperando poder desarrollar el comentario en vivo el día viernes. Por ahora, apreciados amigos, me despido de cada uno de ustedes, deseándoles muchas bendiciones. Un abrazo para todos.